Doctor Tifón, usted es psicólogo forense, psiquiatra forense, psicólogo forense, y cuando decimos esta palabra, cuando hablamos de esta ocupación, la gente se traslada un poco a las películas americanas y en España no sabemos muy bien definir qué es lo que hace una persona como usted dentro del cuadro de la legalidad. Explíquenos en qué consiste su profesión. Sí, a ver, como psicólogo forense se practica una evaluación psicológica de ambas partes. Por ejemplo, en el ámbito penal, si se trata de hacer una evaluación psicológica de una persona que ha sufrido algún tipo de agresión, la víctima, se evalúa lo que es el daño psicológico, lo que son las secuelas psicológicas, ¿no?, del tipo de delito criminológico que se haya podido infringir sobre esta persona. Por otra parte, si se practica un tipo de evaluación psicológica del agresor o del presunto agresor, se practica una evaluación psicológica con el objeto a poder apreciar si existe o tiene o presenta un tipo de trastorno o disfunción psíquica o mental, para que podamos después, con el objeto, digamos, con este tipo de diagnóstico de esta persona, en tanto en cuanto lo tenga unas consecuencias jurídicas legales que evidentemente su señoría, el juez, determinará si realmente estaba en su sano juicio o no estaba en su sano juicio en el momento de cometer el crimen o acto delictógeno. Yo me pregunto si la figura del psicólogo forense es habitual en los juzgados españoles o no. A ver, la figura del psicólogo forense, aproximadamente en España, pues hace como unos 10, 15 años que se ha incorporado, digamos, dentro del ámbito público. No, eso no deja de excluir que en el ámbito privado siempre han existido. De hecho, en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses siempre ha existido también lo que es la figura del psiquiatra forense, que es el que ha ejercido, digamos, la función, digamos, como tal. El médico forense, en este caso el psiquiatra forense, es especialista, evidentemente, tanto en el campo de la medicina como también en disfunciones mentales. Y también, evidentemente, como por su propia formación, es especialista en el ámbito de farmacológico. El psicólogo forense, por su propia formación, también puede practicar lo que es el diagnóstico de trastornos mentales y disfunciones mentales en general, evidentemente careciendo de lo que es el radio de acción en cuanto a nivel farmacológico, pero que tanto una figura como la otra pueden diagnosticar trastornos mentales y, sobre todo, en relación a la pregunta que es la habitual, la pregunta habitual a nivel jurídico legal, que a nivel penal siempre se pregunta, pues, cómo estaba aquel sujeto en el momento de cometer algún tipo de crimen, tanto un psicólogo como un psiquiatra, evidentemente, se pueden determinar haciendo una inferencia retrospectiva, y vuelvo a repetir, una inferencia retrospectiva temporalmente, porque claro, el profesional de la psicología como el de la psiquiatría no son testimonios oculares de ningún tipo de delito, de ningún tipo de crimen. En el momento de hacer un informe pericial para poder determinar esta pregunta que plantea su señoría, es decir, cómo estaba aquel sujeto en el momento de cometer el crimen, tienen que practicar una inferencia retrospectiva temporal. Es decir, porque esto recaerá o redundará en el tipo de condena que pueda, digamos, determinar su señoría. Doctor, pregunta trampa. ¿Todos los asesinos tienen una disfunción mental? ¿Todos los asesinos tienen problemas mentales? En absoluto, no todos los asesinos tienen problemas mentales y no toda la gente que tenga problemas mentales, trastornos mentales, son asesinos, ni tampoco desarrollan ningún tipo de acto delitógeno criminológico. A ver, sencillamente es que en el momento de, digamos, pues que tengamos un tipo de caso a nivel penal, siempre me refiero a nivel penal, un caso en el que ha existido un tipo de acto delitógeno criminológico, ya sea una agresión sexual, de adulto como de menores, ya sea un homicidio, ya sea algún tipo de agresión en la que sea en general, ¿no? Es decir, a nivel de jurídico legal se practica esta evaluación para que en el momento, digamos, de que en su señoría determine, digamos, algún tipo de condena, ese tipo de diagnóstico module el tipo de condena. Es decir, no es lo mismo aquel sujeto que desarrolla un acto delitógeno en ausencia de trastorno mental, en el que por tanto sabe lo que hace y tiene la motivación por lo que hace y por tanto se le considera lo que llamamos en terminología legal imputable del delito, por tanto es responsable de sus actos, mientras que un sujeto que desarrolla un tipo de acto delitógeno bajo los efectos de una sustancia tóxica que le da lugar también un trastorno mental o bien un trastorno mental como tal, esto se calibrará legalmente como que sería o bien una atenuante analógica o bien sería inimputable, es decir, que no es responsable de sus actos. Hay dos conceptos muy importantes a nivel legal, sobre todo, a nivel penal sobre todo, que el sujeto ha de tener la capacidad de conocer el momento de desarrollar ese tipo de acto delitógeno y también la motivación. Si ambas figuras, es decir, el acto de conocer como la motivación, están afectadas por un tipo de trastorno mental,
entonces la pena que se le pueda, digamos, aplicar por parte de su señoría será mucho menor, o bien no aplica ningún tipo de condena, sino que determinará su ingreso en un psiquiátrico. Eh, no me negará que usted tiene una función un tanto difícil, porque claro, ¿cómo se le explica a una familia, por ejemplo, que antes lo comentábamos fuera de cámaras, cómo se le explica a una familia que su marido, su mujer, su hijo ha muerto porque una persona no era consciente? Correcto. A ver, es una situación muy difícil y evidentemente por parte de las víctimas los familiares de las víctimas, evidentemente es una circunstancia muy, muy sensible y evidentemente que provoca mucha, digamos, si me permite la expresión, amargura, evidentemente en una circunstancia en la que un profesional determine que tiene un tipo de trastorno mental, el agresor que ha dado lugar, digamos, este daño hacia un familiar directo de las propias víctimas, pues eso provoca un rencor, provoca un gran conjunto, digamos, un cóctel de emociones, digamos, incluso digamos, de confusión, digamos, de una circunstancia en la que los propios familiares lo consideran como algo indignante. Es entendible, se comprende, evidentemente. Lo que pasa es que las cosas son como son a veces. Nos encontramos con casos de agresores que presentan un tipo de disfunción mental. Claro, y por tanto los profesionales que somos nosotros, los psicólogos y los psiquiatras, pues al hacer la evaluación y practicar la evaluación tanto psicológica como psiquiátrica como psicopatológica y nos encontramos con un sujeto que ha sido agresor, que ha sido un homicida, que ha sido un violador o lo que sea, y que presenta algún tipo de trastorno, esto no lo podemos obviar. Aparte que estamos, digamos, sujetos a nosotros como profesionales a decir la verdad ante su señoría. Por tanto, de alguna manera, no podemos decir cosas que no son. Hablemos de homicidios, porque en todas las culturas se mata de la misma manera, se cometen homicidios de la misma manera. Esto va a la pregunta fundamental. ¿Cómo se mata en España? ¿Qué tipo de... ¿Matamos diferente a Estados Unidos? ¿O cómo cometemos aquí los delitos? A ver, no se mata de una forma determinada, ¿eh? O sea, matar es fácil en ¿Somos más principio. pasionales, menos pasionales? A ver, de hecho todos, incluso tú y yo mismo, somos potencialmente dañinos y podemos matar a cualquier persona. Eso es una premisa básica. Cualquier persona es potencialmente, digamos, dañina, incluso, por tanto, a matar a otra persona. Vale, eso de entrada lo tenemos que tener presente. Ahora bien, existe la modulación de la forma de matar a una persona en función, digamos, de cuestiones culturales. A ver, por ejemplo, es decir, aquí en España, por ejemplo, la lapidación es impensable. Pero si nos vamos a países, digamos, musulmanes, la lapidación, digamos, es una cosa, digamos, que está bastante extendida y normal entre ellos y aceptable entre ellos. Y si se me permite la expresión, pobre de nosotros como occidentales, que nos metamos, digamos, en un tipo de cultura como la de ellos, intentando, digamos, abolir, digamos, esta práctica que para ellos es normal. Entonces, por tanto, existen cuestiones, digamos, de carácter sociocultural, pautas socioculturales del comportamiento, pero que en cualquiera de los casos, y volviendo a la pregunta que tú me planteas, si hay formas de matar y tal, pues hay miles de maneras de matar a alguien. Evidentemente no voy a explicarlo porque no es el tema, es decir, pero que sí que podemos decir que existen pautas socioculturales de comportamiento, según qué tipo de cultura o qué otra, tienen una forma, digamos, de ver o apreciar, digamos, el acto asesino, el acto de matar, el homicidio, como tal, según cómo está estipulado según las reglas y las pautas establecidas. Me imagino que, ahora sin banalizar, porque hemos hecho así un poquito de broma con esta pregunta, pero sin banalizar, me imagino que los movimientos migratorios influyen muchísimo en los cambios de hábitos, de delitos eh, en cada país. ¿Cómo han influido en España? Mm. A ver, los movimientos migratorios, ha existido una gran cantidad, digamos, de volumen de personas que han estado inmigrando de otros países y que, bueno, que han venido, evidentemente, a nuestro territorio nacional español. Y hemos apreciado un índice más elevado digamos, de actos delitógenos criminológicos por parte de sujetos inmigrantes. Esto viene modulado pues, por diferentes tipos de explicaciones, pues por las situaciones pecuniarias, digamos, de indigencia, de falta y precariedad, digamos, económicas y precariedad, digamos, a nivel de patrimonio y a nivel, pues, de necesidades básicas, las que sean, y ha dado lugar a un aumento, digamos, de robos, digamos, de hostilidad, de agresiones, de violencia, de lo que sea, para que este tipo de población que han dejado su país de origen
y al llegar, digamos, al país de acogida, se encuentran una serie de circunstancias necesitadas en las que tienen que, digamos, que cubrir y, por tanto, pues tienen como último remedio o como, digamos, como forma, digamos, de solución a esta circunstancia pecuniaria y de necesidad, pues a practicar el robo o lo que sea para poder subsistir. ¿Estamos preparados, doctor Tifón? ¿Tenemos una policía, unos jueces, unos expertos preparados para afrontar este tipo de delincuencia que viene de otros sitios que hemos importado de alguna manera? Bueno, a ver, aquí en España tengo entendido por otros colegas míos que la policía española es muy buena profesional y por tanto, digamos, podemos, si se permite la expresión, podemos estar seguros en principio, ¿no? Es decir, yo tengo un buen conocimiento de que tanto la policía, tanto como española, como Mossos de Escuadra, como todos los, en principio, en general, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son en principio pues unos muy buenos profesionales y por tanto, en principio, hacen su labor de la mejor forma posible que puedan. Dígame, séame sincero. Quitando los casos más mediáticos, su figura, la del psicólogo forense, ¿está integrada al 100% o por lo menos en un porcentaje aceptable dentro de la justicia española? La figura del psicólogo forense está, digamos, ya pues, cogiendo más terreno. Y esto ha costado mucho. Esto ha costado y está costando mucho porque, de alguna manera, en la figura del psicólogo forense, digamos que vuelvo a repetir, es una figura nueva de hace 10, 15 años, sobre todo a nivel de la pública. En la privada ya existía, lo que pasa es que no existía, digamos, con tanta, digamos, más tradición, ¿no? Ahora ya a nivel privado ya aparece más, digamos, más figuras de psicólogos forenses y psiquiatras forenses. Eh, Estamos empezando ya a ocupar más terreno, es decir, ¿por qué? Porque parece ser que últimamente, en nuestras últimas épocas, ha existido un índice mayor, digamos, de disfunciones mentales y trastornos mentales que han dado lugar a un aumento de la agresividad y hostilidad, digamos, en la sociedad en general. El motivo y el por qué ha dado lugar a este aumento de esa hostilidad y agresividad en general en la población, pues viene mediatizado por diferentes tipos de motivos, las que sean. Por una parte, sobre todo, la más importante, y sobre todo en estas últimas épocas, que son un año o 2 años, es por la crisis no únicamente nacional, sino la crisis internacional por la que hemos estado pasando y sufriendo todos. Que parece ser que ahora estamos, digamos, parece ser recuperándonos. Pero digamos que la crisis internacional ha dado lugar a un aumento, digamos, de este índice de criminalidad, pues por eso mismo, por las situaciones pecuniarias y situaciones, digamos, de necesidad en general. Y luego, pues, también el tema del trabajo, es decir, que estamos siempre, digamos, primando lo que es las prisas, el trabajo, la búsqueda de objetivos, búsqueda y la consecución, digamos, de alto rendimiento. Es decir, provoca un gran nivel de estrés, grandes niveles de depresión. Por otra parte, aumento de índice de niveles de violencia doméstica, que de hecho, matizando, si se me permite el paréntesis, la violencia doméstica ha existido, existe y lamentablemente existirá en el futuro porque es un tema pues, que actualmente los medios de comunicación lo han puesto mucho, digamos, a relucir. Porque a fin de cuentas, el tema de la violencia doméstica, que aunque hoy en día se conozca como violencia doméstica, hace 50 años atrás, en la España de hace 50 años, en el año 1940 o 50, era conocido como el crimen pasional. Es decir, este era, digamos, el nombre y apellido, ¿eh? Lo que hoy en día se conoce como violencia doméstica, pero es lo mismo, es lo mismo. Por tanto, existen una serie de circunstancias en las cuales, por tanto, la figura del psicólogo forense se ha ido, digamos, introduciendo en la sociedad en general de hoy en día debido a una serie de circunstancias coyunturales de la época. Un aumento de la criminalidad, un aumento de la violencia que comenta usted, que además está afectando muchísimo a la gente joven. Tenemos casos de menores. Me gustaría porque claro, como son tan mediáticos, no sabemos hasta qué punto son más o menos que antes y a qué se deben. ¿Cómo analiza usted este fenómeno de lo que es la violencia juvenil y sobre todo la criminología? Sí, a ver, la violencia juvenil de hoy en día hemos de tener en cuenta una etapa generacional en la que estamos viviendo. A ver, gente como nosotros, digamos que tenemos pues de mediana edad, 30, 40, 50 años, hemos estado viviendo, digamos, una época de nuestras vidas en las que ha existido por nuestros padres un cierto nivel de conservadurismo. Hemos pasado también hemos de tener en cuenta también la coyuntura, digamos, sociopolítica y económica del país, el nuestro. Hemos pasado de la época de franquismo a la época, digamos, de la democracia. Hoy en día, los jóvenes de hoy en día eso no lo han tenido una época de democracia ya de lleno, ¿me explico? Con lo cual, hemos tenido ya hoy en día una serie de padres que han procurado una educación hacia sus hijos que intentan pues que tener una vida mejor,
que no hayan tenido ellos, los padres me refiero, siempre, ¿me explico? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede aquí? La violencia ejercida o que ejerce, digamos, hoy en día la población juvenil es una violencia que viene mediatizada o bien porque el propio sujeto, me refiero al joven, o bien presenta algún tipo de trastorno mental, que también puede ser posible, evidentemente, porque los jóvenes también presentan trastornos y disfunciones mentales, o bien porque ha tenido unas pautas socioculturales de comportamiento que evidentemente vienen originadas por los propios padres, que no han sido bien encauzados, bien vehiculizados, y los padres no han tenido la capacidad, el margen de maniobra para poder, digamos, favorecer un proceso educacional al 100% de forma óptima o forma positiva. Eso depende mucho, por tanto, de miles de factores. También el factor educacional que puede ejercer la escuela. Es decir, un joven de hoy en día desarrollará más o desarrollará menos una conducta hostil, agresiva o delitógena o más criminológica en función de cómo se module los factores, digamos, socioeducacionales y culturales que, evidentemente, las dos entidades más importantes que modulan esta circunstancia son la familia, los padres, padre y madre, hermanos, si existen también, y la escuela. Una sociedad más educada, unos niños, perdón, unos jóvenes más cultos, más educados, ¿son necesariamente unos jóvenes menos violentos? En principio, están más protegidos. La palabra sería esta. Es decir, los jóvenes que presentan un nivel sociocultural y educacional más elevado con respecto a los que presentan un menor nivel de educación y a nivel formativo, académico y educacional, están más protegidos a desarrollar conductas más criminológicas y delitógenas. Y por otro lado, vamos a ver, una ley del menor que protege muchísimo al menor, muy cuestionada, y como decía usted, unos jóvenes que son más agresivos. ¿Cómo lo analiza? Bueno, a ver, la ley del menor, pues es la ley del menor que tenemos, es del año 2000, creo recordar. A ver, la ley del menor que tenemos aquí en España, evidentemente, protege a la figura del menor, teniendo en cuenta, evidentemente, que es un menor. Los menores, evidentemente, son un tipo de población si se me permite la expresión, son personas indefensas, que por tanto se tienen que procurar, digamos, el cuidado por parte de este tipo de población. Por tanto, la ley del menor intenta, digamos, modular estas circunstancias en las que, en algunos casos concretos, que lamentablemente existen, de menores que desarrollan conductas delitógenas, pues, por tanto, intenta aplicarse este tipo de ley para poder corregir, prevenir, como prevención, evidentemente, el desarrollo de conductas criminológicas a posteriori, en el futuro. Antes creíamos que estas cosas solamente pasaban en Estados Unidos, esto de que un joven coja un arma, aquí es más difícil porque no están legalizadas, y entre en su instituto y mate a una serie de personas. Pero en España estamos viendo que está ocurriendo, o sea, tenemos varios casos abiertos en estos momentos. Uno de ellos, el caso de Sevilla, de Marta del Castillo. ¿Cómo es capaz de analizar usted este caso tan problemático, donde no sé si han entrado a formar parte o a trabajar los psicólogos forenses? Bueno, a ver, el caso de Marta del Castillo es un caso evidentemente muy mediático, un caso muy singular. Este caso, pues, recopilando un poquitín los datos, se ha de decir que no hay cuerpo, por tanto no hay víctima, por tanto al no haber cuerpo ni víctima del delito, es decir, en principio aún no se puede enjuiciar nada. Hay una serie de gente imputada, evidentemente son jóvenes imputados, y se puede decir que ellos mismos han practicado su propia buena defensa, porque han confundido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por toda la circunstancia que envuelve toda esta circunstancia, que ellos mismos, digamos, pues han creado, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé cómo está el tema, porque evidentemente yo directamente no lo he tratado este caso. Lo que sé es por los medios de comunicación y por tanto poco me puede determinar, pero sí que, digamos, a distancia, con toda esta circunstancia, este caso, es un caso muy singular, un caso, digamos, muy peculiar, que evidentemente pues la gente que está investigando sobre este caso tendrá mucho más datos que yo, evidentemente, y seguro que a la larga, con el tiempo, o será a medio o a largo plazo, porque yo creo que a corto plazo parece ser que no hay perspectiva a corto plazo de que la cosa se solucione, pero a medio o a largo plazo a lo mejor creo yo, en una opinión personal mía, que eso se va a solucionar o se va a esclarecer el tema. Y tenemos otros asesinos, en este caso presunto, en el caso de Sevilla, pero otros asesinos confesos y que ya han cumplido, eran menores de edad cuando cometieron los delitos, los homicidios, han cumplido su pena según la ley del menor y ahora están en la calle. ¿Existe peligro de que vuelvan a reincidir?
Bueno, aquí el tema son las profesiones de los centros penitenciarios. A ver, a qué me vengo a referir? Los centros penitenciarios evalúan prácticamente cada día, pero o sea, de forma periódica, mejor dicho, a este tipo de población con objeto a poder evaluar y valorar lo que llamamos el riesgo de peligrosidad y violencia, ¿eh? Es decir, futura, evidentemente. Si estas evaluaciones, digamos, por así decir, resulta ser que lamentablemente son positivas, evidentemente ya tomarán las medidas oportunas para que esto, digamos, pues no se desarrolle, digamos, en el ámbito de población de la sociedad en general, pues se tomen las medidas oportunas. Entonces, siempre se evalúa el riesgo futuro de peligrosidad y violencia. Entonces, si ese riesgo de peligrosidad futura es un índice bajo, en principio podemos considerar que esta persona, pues en el futuro no desarrollará ningún tipo de acto delitógeno criminológico. Pero claro, eso no lo tenemos el 100%, es decir, la seguridad 100% no la tenemos. Porque vuelvo a repetir, cualquiera de nosotros, incluso nosotros mismos, que en principio pues somos personas que en principio desarrollamos una vida, si se me permite, normalizada, ¿no? ¿Eh, Gemma? Tú y yo, o quien sea, en principio somos todos potenciales de desarrollar algún tipo de acto delitógeno criminológico. Pero claro, es decir, lo que sí que es cierto es que personas que, y esto lo dicen los más amplios expertos en psicopatología y expertos en psicología forense y psiquiatría forense, es que sujetos que ya tenían antecedentes de comportamientos y conductas delitógenas criminológicas de cualquier tipo de índole que han tenido en el pasado, es posible que en el futuro desarrollen algún tipo de otro tipo de conducta delitógena criminológica. Me ha parecido entender al principio de la entrevista que usted decía que somos más agresivos que en tiempos anteriores. No, 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 en absoluto. No, sencillamente creo recordar que era la pregunta que me habías planteado sobre si había diferentes tipos de formas de matar en España que en otros países. No, no, no. A ver, no es que seamos más agresivos o menos agresivos. La agresividad siempre ha existido. Lo que pasa es que, a ver, y si me permites un poquitín de historia, ¿de acuerdo? Incluso en la Edad Media, antes de la Edad Media, la agresividad y la hostilidad y matar a alguien, digamos, siempre ha existido. E incluso era más duro, era más, digamos, cruel en la forma de matar en la Edad Media que no hoy en día. Hoy en día también se matan y también de forma cruel. Pero claro, si antiguamente en la Edad Media decapitaban a alguien y se quedaban muy, digamos, holgados, matando así de esta forma, y en campos de batalla, pues cortaban piernas y manos y brazos, lo que sea, y decapitaban a la gente y había una agresividad, digamos, propio de aquella época, que en aquella época consideraban como normalizada, claro, porque de alguna manera, incluso la decapitación en la Revolución Francesa de 1789, ¿no? Hoy en día, hoy no se piensa en la decapitación. De hecho, la decapitación, y fíjate, incluso es más, en el año 1922 se decapitó el último asesino en serie en Francia, quiero recordar, que era Landru, Barba Azul. Por tanto, en 1922 aún existía la guillotina en Francia. Pero para que me entiendas, hoy en día hoy no existe lo que es la decapitación. Lo que existiría, por ejemplo, a fechas de hoy, es la silla eléctrica que está en algunos estados norteamericanos, por ejemplo, ¿no? O incluso lo que sería la inyección letal, en algunos estados también norteamericanos. Y bueno, y sin ir más lejos también, en los países musulmanes tenemos también ciertos tipos de actos ritualísticos para matar a alguien, siempre tanto en cuenta como para matar, como castigo punitivo, digamos, a una persona que ha desarrollado algún tipo de acto, digamos, pues criminológico. Usted enseña esta asignatura, Psicología Forense, en la Universidad de Barcelona. En la Universidad Internacional de Cataluña imparto la asignatura de Psicología Criminal. Exactamente. ¿Y qué les dice a sus alumnos? Es una profesión con futuro o es una profesión que está ahí, pero que los jueces, el establishment de jueces, de abogados y tal, no la aceptan de buen grado? No, a ver, si se me permite, pues ya que planteas la pregunta, ¿no? En la Universidad Internacional de Cataluña, en la UIC, hacemos la licenciatura de Criminología y allí yo imparto la asignatura de Psicología Criminal. El tipo de población de alumnos que tenemos son gente ya profesionalizada, es decir, tenemos jueces, tenemos fiscales, tenemos abogados, tenemos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado públicos, es decir, Mossos de Escuadra, Ertzaintzas, policías nacionales. También tenemos cuerpos, fuerzas de seguridad, digamos, privados, que trabajan, digamos, en entidades privadas de seguridad. Y luego también ya tenemos periodistas, tenemos algún médico, tenemos algún psicólogo. Y son gente ya que son profesionales, es decir, que tienen 30, 40, 50 años y que hacen la asignatura, o mejor dicho, la licenciatura de criminología como a más a otro tipo de formación que ya disponían.
¿eh? Por tanto, son gente que ya están instaladas profesionalmente, se dedican a ello y que cursan los estudios de licenciatura de criminología como un curso de formación de más a más para el propio desarrollo de su propia actividad profesional. Vamos terminando, doctor, pero me gustaría que indagar un poquito más en el tema de los movimientos migratorios, que tenemos nuevas formas de cometer delitos. Esto, ¿cómo lo coordinan? ¿Son ustedes conscientes, todo el equipo de policía? Bueno, a ver, la única cosa que puedo decir es que yo solamente estoy en una parte del proceso, que es hacer una pericial, la pericial. Es decir, yo evalúo al sujeto, luego voy a juicio y declaro juicio. Todo el resto del circuito policial o circuito legal, o dile como tú quieras, ponle la etiqueta que tú quieras, yo aquí ya no intervengo. No, es decir, aquí la policía hace su trabajo, el abogado hace su trabajo, el juez evidentemente hace su trabajo, el fiscal hace su trabajo, por tanto, primero que no me puedo inmiscuir, porque yo tengo, digamos, estoy muy acotado, porque yo hago mi trabajo, mi función única y exclusivamente, que es la evaluación pericial, es decir, al hacer el informe, evalúo al sujeto, a quien sea víctima o sea agresor, y luego mi acto finaliza en el momento de desarrollar la vista oral. Vivimos en una sociedad en la que estamos obsesionados por la seguridad. Y estos casos tan mediáticos que hemos tocado, un par o tres, sin indagar demasiado, pero los hemos tocado, alarman mucho a la población. ¿Estamos psicológicamente preparados para vivir con tanto miedo? Bueno, a ver, ¿están psicológicamente preparados para vivir con tanto miedo? A ver, lo que pasa es que hoy en día pues existe una mayor apreciación con respecto a esa inseguridad, ese sentimiento de seguridad, más bien dicho, ¿eh? Porque ese sentimiento de inseguridad dependerá de cada uno de nosotros. Eso por una parte. Y que vendrá modulada por diferentes tipos de aspectos, pues ya sean situacionales o ambientales, o también por experiencias vividas por el propio sujeto. Hay sujetos que no han experimentado nunca en su vida ningún tipo de acto delitógeno en su propia piel, que nunca han sido víctimas de nada y por tanto presentarán una vida, por así decir, más normalizada y vivirán en un ambiente o una, digamos, sociedad, digamos, pues normalizada, por así decir. Y hay sujetos que han vivido una circunstancia traumática, un evento, un episodio adverso como víctima, y a lo mejor esta circunstancia lo modulará de una forma determinada u otra. Es decir, ¿a qué me vengo a referir? Hay sujetos que, habiendo sido víctimas de algún tipo de acto criminológico, pues estarán evidentemente con algún tipo llamado trastorno por estrés postraumático, estarán traumatizadas, tendrán un estrés, tendrán una depresión, tendrán, digamos, secuelas psicológicas o un daño psíquico, y por tanto esto le va a repercutir en su vida normalizada a posteriori, ya sea en el ámbito familiar, laboral, personal, íntimo, donde sea. Pero en cambio hay otro tipo de sujetos que son menos vulnerables a estos factores psicosociales adversos, que habiendo sido víctimas de algún tipo de circunstancia criminológica, pueden sobrellevar mejor esta circunstancia y procuran llevar una vida normalizada en comparación a otras personas que sí que están más afectadas. Y doctor, ¿somos todos asesinos en potencia? Bueno, vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes. Todos podemos ser asesinos en potencia, tranquilamente. Es decir, tú, yo, quien sea, cualquiera de nosotros puede ser asesinos en potencia. Es decir, de hecho, en la sociedad, digamos, en la raza humana, digamos, pues o bien somos hostiles, o somos agresivos, o somos violentos. De hecho, digamos, la agresividad siempre la llevamos con nosotros mismos, pero esa hostilidad, según cómo la canalizamos, será o mayor o menor medida, puedo decir, según cómo estamos educados, según nuestros propios impulsos también, porque hay un factor de impulsividad, cómo lo controlamos, si hay un déficit o no hay un déficit de impulsos. Hay gente que controla sus propios impulsos y evidentemente se abstiene de desarrollar un tipo de acto criminológico, pero en cambio hay otro tipo de sujetos que esa impulsividad es patológica y puede desarrollar conductas, digamos, hostiles y agresivas contra otras personas, y es más, una hostilidad también de carácter sexual, los agresores sexuales, que son personas que son, si se me permite la expresión, coches sin frenos, que por eso lamentablemente existen casos muy conocidos de de agresores sexuales seriales, que han salido muchas veces por los medios de comunicación, que tienen un déficit de autocontrol en sus propios impulsos. Por tanto, eso dependerá de muchas circunstancias. Pues intentaremos controlarnos. Muchísimas gracias, doctor Tifón, por atendernos y por enseñarnos un poquito más lo que es su profesión, tan apasionante, por cierto. Muchas gracias, es un placer. Gracias. Estamos ya. Pues bien, ¿no? Bien, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Quedado bien, ¿no? Sí, ¿se ha entendido? ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido?
entendido todo, ¿no? Hemos tocado Sí. muchos puntos, pero lo que me interesaba era definir un poquito la profesión, ¿no?